El cerebro no es un vaso por llenar, sino una lámpara por encender. Albert Einstein. Hoy analizaremos la implementación de las estrategias metodológicas activas en el proceso de enseñanza y aprendizaje y cómo éstas nos permiten el desarrollo del pensamiento crítico. Mi nombre es Marta Susana Andrade Solórzano. Comencemos. Bienvenidos al taller de capacitación para docentes sobre las estrategias metodológicas activas. Para poder entender qué son estas metodologías activas, debemos entender que este es un proceso interactivo basado en la comunicación profesor-estudiante, estudiante-estudiante, estudiante con su material didáctico y estudiante con el medio que lo rodea. Pero ¿cuáles son estas características importantes? Se caracteriza porque el alumno es el protagonista de su aprendizaje, es decir, está centrado ya no en el docente, sino en el estudiante. Se trata de un aprendizaje autodirigido por el profesor y contextualizado en situaciones reales, lo que favorece el aprendizaje y la motivación de los estudiantes. ¿Las estrategias metodológicas activas es algo nuevo? No. Aunque las metodologías activas parecen recientes, ya a finales del siglo XIX y principios del siglo XX surge el movimiento de la nueva educación. Ellos proponían un cambio pedagógico donde el estudiante se convertía en protagonista de su propio aprendizaje y una de las características claves era precisamente ese rechazo a la memorización, fomentando en su lugar este espíritu crítico y reflexivo. ¿Qué ventajas tienen las estrategias metodológicas? Ayudan a la transformación del aprendizaje. Es decir, no solo se va a quedar en el conocimiento, sino que este conocimiento pasa a ser parte del estudiante, quien lo transforma en la solución de un problema. Puede integrarse unas con otras, es decir, fomenta la interdisciplinaridad. Acaban con la enseñanza tradicional. Sí, se fomenta el trabajo colaborativo. Facilita la generación de conocimiento y el aprendizaje autónomo, es decir, la investigación o la indagación. Favorece la motivación del alumno, que pasa a ser protagonista de ese aprendizaje. Y se desarrolla el aprendizaje utilizando herramientas digitales. Existen elementos claves en las metodologías activas. La promoción de una enseñanza centrada en el estudiante que habíamos mencionado anteriormente, pues el aprendizaje es concebido como este proceso de construcción cada vez más complejo. El contexto de las actividades planteadas debe estar en relación directa o muy cercana con este mundo real. El aprendizaje es autodirigido, es decir, el docente es un mediador, es quien va a coordinar las actividades de manera ordenada, sistemática, que permite al estudiante desarrollar sus competencias durante todo el proceso. Dentro de las metodologías activas, analizaremos una en particular, el aprendizaje basado en problemas. Dentro de las metodologías activas, analizaremos una en particular, el aprendizaje. ¿Pero qué es este aprendizaje basado en problemas o llamado ABP? Es un proceso de aprendizaje cíclico, es decir, compuesto por diferentes etapas, comenzando con hacer preguntas, adquirir conocimientos que a su vez van a llevar a más preguntas mucho más complejas. Pone en práctica esta metodología, pues no solamente es el ejercicio de investigar por parte de los alumnos, sino que convierte en datos toda la información útil, facilita la interdisciplinaridad y consigue un incremento de la curiosidad del estudiante. De acuerdo con varios pedagogos, existen
4 grandes ventajas. La primera es el desarrollo del pensamiento crítico. Es decir, el desarrollo del pensamiento crítico me va a favorecer, estimular la curiosidad y la creatividad, fomentar la resolución de problemas, promover el debate y la discusión, enseñar a evaluar la información, desarrollar estas habilidades de reflexión y justamente a desarrollar en sí estas estrategias metodológicas. También mejora las habilidades de resolución de problemas, porque al iniciar se observarán problemas complejos, pero una vez que se tenga esta destreza, los estudiantes podrán manejar mucho mejor la resolución de problemas. También fomenta el aumento de la motivación del alumno por conocer, por aprender más. Mejora la capacidad de transferir conocimientos a nuevas situaciones. No solamente va a aprender conocimientos que con el tiempo se pueden olvidar, sino que van a ser significativos para su vida. Dentro de las etapas del ABP existe un proceso, el cual vamos a analizar. Dentro de las etapas del ABP existe un proceso, el cual vamos a analizar. Para poder desarrollar este aprendizaje basado en problemas, existen diferentes pasos. Primero, la presentación del problema. El docente presenta un problema real y relevante que los estudiantes deben resolver. Esta problemática debe ser compleja y no tener ya una solución evidente, fomentando de esta manera el pensamiento crítico. 2. La formación de grupos. Los estudiantes se dividen en pequeños grupos para trabajar colaborativamente, es decir, se está fomentando el trabajo colaborativo. 3. Definición del problema. Los estudiantes discuten el problema para entenderlo completamente y definen los objetivos y las preguntas que necesitan responder para resolverlo. 4. Investigación y recopilación de información. Cada grupo busca esa información relevante para comprender mejor el problema y encontrar posibles soluciones. Esto puede incluir la consulta de libros, artículos, revistas o cualquier otro recurso disponible. 5. Análisis de la información. Los estudiantes analizan la información recopilada, discuten sus hallazgos y sintetizan la información para aplicarla al problema. 6. Generación de soluciones. Basándose pues en este análisis, los grupos ponen diversas soluciones al problema, evalúan cada opción y seleccionan la más viable. 7. Presentación de la solución. Los grupos presentan a la clase las soluciones encontradas, explicando cómo fue este proceso de pensamiento y justificación de sus decisiones. 8. Retroalimentación y reflexión. El docente y los compañeros proporcionan esta retroalimentación sobre las soluciones presentadas. Los estudiantes reflexionan sobre el proceso, lo que han aprendido y cómo pueden mejorar en el futuro. Y 9. Evaluación. La evaluación se evalúa tanto el proceso como el resultado final. Esta evaluación puede incluir autoevaluaciones, evaluaciones por pares y la evaluación del docente. Es decir, la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. Qué importante es esta estrategia metodológica que permite desarrollar el pensamiento crítico. Les invito, compañeros docentes, a poner en práctica esta estrategia innovadora. Qué importante es esta estrategia. Gracias por su atención. Gracias por su atención.